Ok. Listo, muchachos. Entonces, en la clase de hoy, como les decía, vamos a empezar a hacer el primer análisis de la compañía. Entonces, eh, ¿dónde estamos ubicados? En esta gráfica que hemos visto de manera reiterativa. Ya nos vamos a ubicar por aquí. ¿Listo? Vamos a hablar de la interpretación. Entonces, vamos a hacer varios cálculos. Análisis vertical, horizontal, cálculo de indicadores y terminamos la materia con inductores de valor. Entonces me voy a concentrar esta clase en vertical y horizontal. Es probable que esta semana nos dediquemos solo a esto y ya en Pascua ya empezamos a hablar de indicadores financieros. Luego hablamos de indicadores, de indicadoras, indicadores y de inductores de valor. ¿Listo? El análisis del que vamos a hablar es el vertical. Estos análisis, muchachos, son súper sencillos. Seguramente en sus cursos para los financieros de introducción a la ingeniería financiera se los tuvieron que haber mencionado, porque es el primer análisis que uno le hace a los estados financieros. Y se trata de hacer dos cosas. La primera es comprender cómo es la composición de los estados financieros. Desde en el examen de inicio, pero yo les preguntaba cuáles son los pasivos financieros, cuáles son los pasivos operativos, cuál es la estructura de inversión de corto y de largo plazo. ¿Listo? Ya en esta parte no vamos a decir en cuantías, sino en peso. Entonces, cuando hablamos de peso o de proporción, ya la pregunta nos empieza a cambiar. Y las preguntas que intentamos resolver con el análisis vertical serán la estructura de inversión de la compañía está más representada en activos corrientes. ¿Eso qué significa? Que de los activos del negocio, ¿cuáles son los de mayor cuantía? Los activos corrientes o no corrientes y así. ¿Listo? O, por ejemplo, dentro de la estructura de financiación del negocio, los recursos propios tienen mayor participación. Esas expresiones que les estoy contando se resuelven con el análisis vertical. Ya van comprendiendo porque durante toda la semana, pues durante el pasado, les he venido insistiendo en que es un pasivo operativo, el activo corriente, de inversión, de financiación y demás. Porque cuando uno pregunta acá, ya lo que quiere saber no es las cuestiones, no cómo participa, cómo es la composición de los estados financieros. Porque además esa composición nos permite establecer comparaciones. Ejemplo, si yo quiero comparar Grupo Nutresa, por ejemplo, con Grupo Herbet, que es otro grupo de alimentos, yo podría compararlos todos en dólares. Sí, sí, claro. Pero entonces, $1.000 para uno, para poner un ejemplo X, para una empresa puede ser mucho, pero para otra empresa puede ser muy poquito. Entonces ahí la comparación se nos complica. Pero si yo hablo de porcentajes, yo puedo decir, vea, el 20% de los activos de la compañía X son no corrientes, mientras que en la otra, que son comparativos, pues que son comparables, es el 40%. Entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué en una es menos que en la otra? Listo. Entonces el porcentaje me ayuda a comparar. Y la comparación la hacemos, recuerden, con compañías similares, con competidores o con el pasado de la firma. Por ejemplo, para el proyecto de aula, la comparación la vamos a hacer en relación con el pasado de la firma. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, se calcula como es un peso de la siguiente manera. El valor parcial de la cuenta sobre la cifra base. ¿De qué me estás hablando? Fácil. Los activos totales, ¿cómo se dividen? ¿Cómo son los activos totales? Activos corrientes y no corrientes. Entonces, en principio me interesará saber cómo es la participación de los activos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera dividir los activos corrientes sobre los pasivos. Eso tiene lógica. ¿Sobre qué?
sobre los activos totales. Entonces es muy importante que conozcamos muy bien la estructura de los estados financieros, porque con base en ello vamos a poder determinar cuál es la cifra base y que sea lógico. Yo no puedo dividir, por ejemplo, los inventarios los puedo dividir sobre los pasivos corrientes. ¿Sí o no? No, porque los inventarios hacen parte de ¿qué? De los activos corrientes o de los activos totales. ¿Listo? Entonces uno debería dividirlo en esa misma, pues como en ese mismo sentido lógico. Y lo multiplicamos por 100, pero esa multiplicación es para que quede expresado en porcentaje. Pero en Excel, ustedes saben que no tendría que hacerlo por 100, sino directamente expresarlo en porcentaje. ¿Cuáles son los beneficios? Ya los he mencionado. Facilita la comparación por cuentas, grupos o en el conjunto total de los estados financieros. El uso de porcentajes permite que yo me pueda comparar con empresas del mismo sector, mis competidores, y permite una visión panorámica de los estados financieros y su comparación con la situación financiera. Entonces, miren que ya se los había mencionado. Sin embargo, este análisis vertical tiene un problema, y es que es un análisis estático, es la foto de los estados financieros de una compañía en un periodo. ¿Listo? Es decir, yo no puedo decir por un solo año que los activos de la compañía están concentrados en corrientes. Para poder hacer la afirmación, tengo que haber comparado varios años. ¿Listo? Este análisis es una fotografía de la estructura de los estados financieros en un periodo. No me permite ver como la dinámica en distintos periodos. ¿Listo? Muchachos, hay diferentes maneras para hacer el análisis vertical. Cuando digo diferentes maneras, es considerando qué cifra base voy a utilizar para ese cálculo. ¿Listo? Entonces yo les voy a mostrar una propuesta, pues les voy a mostrar en realidad dos propuestas y ya miramos como dependiendo de mi análisis, de mi necesidad de análisis, cómo lo debo hacer. Entonces, lo primero es repasarles esto, ¿cierto? Entonces entender que los activos totales se van a dividir en corrientes y no corrientes. Los estados financieros de Bloomberg tienen los otros activos incluidos en cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces ustedes saben que dentro de los activos corrientes aparece un ítem, que es una cosa que se llama otros activos corrientes. Y acá van a aparecer otros activos no corrientes. Esto ya va a estar incluido en cada una de las cuentas grandes. Recordar que el total de activos hace parte de la estructura de inversión. Esto no se les puede olvidar. ¿Listo? Ni en este momento, ni nunca durante toda la materia. ¿Listo? Por eso yo les voy a hacer hincapié en eso, pues, o sea, se van a cansar de escuchar. Y recordemos que los ordenamos de mayor liquidez a menor liquidez. ¿Listo? El activo corriente es el más líquido, el activo no corriente son los menos líquidos. Y el activo corriente internamente también lo clasificamos según su liquidez. Entonces recordemos que hablamos de efectivo, inversiones temporales, hablamos de cuentas por cobrar y de inventarios. Por el otro lado, tenemos el total de pasivos más patrimonio, que esta es la estructura de financiación. Y dijimos que la estructura de financiación puede ser de recursos externos, pasivo corriente y no corriente, y de patrimonio. Entonces, como refrescarles esas cuentas que vamos a denominar cuentas bases. Y recordemos que van a ser ordenados de mayor exigibilidad a menor exigibilidad, entendiendo que la exigibilidad va a estar asociada al plazo que tenemos para pagar. Al proveedor tengo que pagarle el próximo mes. Al banco yo saqué una cosa con tarjeta de crédito a 8 cuotas, 8 meses. Entonces el banco tengo un placito más, pero el proveedor es inmediato. ¿Listo? Esto yo creo que ya lo tienen súper mascado, lo he dicho en el inglés. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo vamos a hacer el análisis vertical? Entonces, lo voy a dividir para efectos de la explicación
y de una nos ponemos a hacerlo para nuestros estados financieros. Entonces, vamos a suponer que vamos a trabajar el activo total. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener en el activo total, esa será la cuenta base. Entonces, yo quiero saber cuál es la composición de los activos. Entonces, quiero saber si se concentra en activo corriente o no corriente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Según la fórmula es la subcuenta activo corriente sobre la cuenta base. Y la cuenta base, ¿cuál va a ser en este caso? El activo total. Listo. ¿Cómo interpretamos este indicador? ¿Cómo es este indicador de cálculo? Es el porcentaje de los activos totales que son corrientes. ¿Listo? Ahora, yo quiero saber qué porcentaje son activos no corrientes. ¿Qué vamos a hacer? Activo no corriente lo dividimos entre cuál cuenta va. Activo total. Listo. ¿Cuánto me tiene que dar esta suma de porcentajes? 100%, esa es la manera como de validar. Listo. Vamos bien hasta ahí. Ahora, resulta que a mí me gustaría saber cuál es la composición de los activos corrientes. Cuando yo digo quiero saber la composición de los activos corrientes, yo quiero saber qué porcentaje es efectivo, qué porcentaje es cartera, qué porcentaje es inventario. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Sería efectivo sobre activo corriente. Inversiones sobre activo corriente. Listo. Ahora, la suma de esos porcentajes, porque haríamos lo mismo para cartera e inventarios, ¿cuánto me tendría que sumar? Me tendría que sumar el 100%, porque lo que estoy diciendo es el 100% de los activos corrientes, ¿cómo se divide? ¿Me siguen hasta ahí? Listo. Si queremos saber la estructura de los activos no corrientes, ¿qué tendríamos que hacer? Activo fijo sobre activo no corriente. Y lo mismo, en las inversiones, inversiones sobre activo no corriente. ¿Sí? Vamos hasta ahí todos. Ustedes fíjense que yo empecé como a preguntarles, ¿cuál es la estructura de inversión? Es ahí que yo me preocupo por corrientes y no corrientes. Luego pregunté, ¿cómo es la composición de los corrientes? Y empecé a dividir. Pero muchachos, atentos. Y si yo les digo lo siguiente, es que yo quiero saber cuál es el peso de los inventarios sobre toda la estructura de inversión del negocio. ¿Ahí qué tendría que hacer? Inventario sobre activo. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es el porcentaje de participación de los inventarios sobre toda la estructura de inversión del negocio? Inventario sobre activo. Inventario sobre activos totales. Listo. Miren que ahí, entonces ustedes me dirán, pero yo cómo sé, que dependiendo de lo que yo quiera averiguar. Si yo quiero averiguar la composición de todo, o sea, si lo quiero hacer por partes, pues lo hago como lo hicimos hace un momento. Pero si yo quiero saber cuánto pesa el efectivo sobre los activos totales, simplemente divido efectivo sobre activos totales. Si me preguntan cuál es mi, entonces en este caso, antes de seguir, ¿qué haría uno? Aquí. Lo que haríamos es efectivo sobre activo total. En este caso, inventarios sobre activo total. ¿Y cuánto me debe sumar todo eso? Me tiene que sumar, pero todos los de corto y de largo plazo me tienen que sumar el 100%. Lo que quiero que visualicen es que yo pueda tener diferentes maneras de abordar el análisis vertical según la necesidad del analista. Si me preguntan, a mí me gusta la primera. Pues porque yo empiezo a decir, venga, los activos totales están más representados en activos corrientes. Y de los activos corrientes, los más representativos son los inventarios.
o los inventarios más la cartera. Entonces, como analizar el detalle de cada una de las, pues, como de las subcuentas. Listo. Sin embargo, ustedes van a ver en la literatura, en los libros y en la práctica, que también se usa de la otra manera. Listo. Muy bien. Dudas hasta acá. Vamos bien. Vamos a hacerlo para el otro lado. Entonces, cuando uno se para en la estructura de financiación, entonces ustedes saben que pasivo más patrimonio es igual al activo, ¿sí o no? Por la ecuación contable. Entonces yo quisiera saber, escuchen la pregunta. ¿Qué porcentaje de los activos son financiados con recursos externos? ¿Qué porcentaje de los activos son financiados con recursos externos? Pasivos sobre activos totales. Listo. ¿Estoy violando la cuenta base? No, porque la cuenta base aquí, ¿cuál es? Pasivo más patrimonio, que dijimos que eran activos totales. Entonces ahí yo voy a decir pasivo sobre activo total. Y en el patrimonio, entonces, ¿qué porcentaje de los activos son financiados con recursos propios? Entonces acá es patrimonio sobre activo total. ¿Listo? Cambio de pregunta. Si yo les digo, la estructura de financiación de la compañía está concentrado en recursos externos. ¿Uno es qué hace? La estructura de financiación de la compañía está concentrado en recursos externos. Hagámoslo por partes como el destripador. ¿Cuáles son los recursos externos? Pasivo. ¿Y cuál es la estructura de financiación? Pasivo más patrimonio. Entonces, fíjense, son las mismas, o sea, la misma respuesta con dos preguntas distintas. ¿Listo? O sea, es ¿cómo puedo? Pues tengo dos posibles preguntas que para resolverlas tengo que hacer los mismos cálculos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, oído, si yo les digo, dentro de los recursos externos, la fuente de financiación más importante son las de mayor exigibilidad. Hagámoslo por partes. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de recursos externos de mayor exigibilidad? ¿Cuál? Pasivo corriente. Listo. Entonces, ¿yo qué quiero hacer ahí? ¿Cómo haríamos esa ecuación? Dentro de los recursos externos, lo más representativo son los de mayor exigibilidad. Desde luego, me paren los recursos externos, que es el pasivo. Y lo que voy a hacer es, al pasivo corriente lo divido entre el pasivo total. ¿Listo? Y yo voy a preguntarles, dentro de los pasivos corrientes, lo más representativo es la deuda de corto plazo. Deuda de corto plazo sobre pasivo corriente. ¿Listo? Entonces acá haríamos deuda de corto plazo sobre pasivo corriente. Me siguen, muchachos, como la dinámica. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer para esta materia es así como se las propongo. Ustedes se preguntarán, profe, ¿yo puedo dividir cuentas por pagar sobre pasivos totales? ¿Eso se puede? Sí. Interpréteme eso. Cuentas por pagar sobre pasivos totales. ¿Qué porcentaje de los pasivos totales están representados en qué? En las cuentas por pagar. Listo. Yo puedo hacer esto. Oído. Puedo hacer esto. Cuentas por pagar sobre patrimonio. ¿Por qué no? Porque el patrimonio son recursos propios. Las cuentas por pagar son recursos propios. No, yo no puedo violar las cuentas básicas. ¿Listo? Yo puedo hacer ajustes mientras me mueva dentro de las mismas cuentas básicas.
Muchachos, oído, puedo hacer esto. Cuentas por pagar sobre pasivo más patrimonio que es igual a activo. Esto lo puedo hacer. Sí. Y es lo que me gustaría. Lean de qué está esa ecuación de esa afirmación. Entonces, el porcentaje en la que las cuentas por pagar participan, ya en este caso es en la financiación de los activos totales. ¿Eso puede? Sí. Perfectamente. Yo puedo hacer capital sobre activos totales. Sí. Lo que no puedo hacer es capital sobre patrimonio. Ni de fundas. Está súper mal. Capital sobre pasivos. Capital sobre pasivos no tiene nada que ver. Entonces, muchachos, entender que yo me puedo mover en diferentes modalidades para hacer el análisis vertical, que no es exclusiva a la que yo voy a hacer acá, que dependerá de la inquietud que tenga o la junta directiva, o el director financiero, o un inversionista, ¿cierto? Pero que es importante que guarde lógica, es decir, no puede pasar de nuevo que el inventario lo divida sobre el pasivo, eso no me dice nada, o sea, nada en términos de la participación que estoy investigando. ¿Sí? Muy bien, les voy a explicar análisis vertical del estado de situación financiera y del estado de resultados. Y lo apuntamos. ¿Sí? ¿Cómo se hace en el estado? Bueno, acá, lo que les acabo de mencionar está pues acá como explicado, ¿cierto? Entonces, para mencionarles solamente la diapositiva por si cuando la vayan a estudiar, es efectivo sobre activos corrientes. Por ejemplo, representa el porcentaje de los activos corrientes que corresponden al efectivo. ¿Listo? O representa el valor en términos monetarios que se tiene en efectivo por cada 100 pesos en activos corrientes. Pues como saber que es como la interpretación. En el estado de resultados todo es más fácil. Porque ustedes recuerdan cuando les expliqué rápidamente el concepto de rentabilidad. Me voy a devolver un montón. Que yo les decía, cogemos el pasivo más el patrimonio. Con esta plata vamos y compramos activos. Y estos activos deben ser capaces de generar ventas. ¿Lo recuerdan? Sí. Y decíamos, esas ventas tienen que ser capaces de pagar todos los gastos y toda esa vaina. Sí. Entonces la pregunta es, si las ventas tienen que ser suficientes para pagar todo y ahí para abajo, ¿cuál es la cuenta base del estado de resultados? Las ventas. Listo. Por ejemplo, a mí me interesará saber qué porcentaje de las ventas se destina a pagar gastos operativos. O a mí me interesa saber qué porcentaje de las ventas me queda como utilidad operativa. Sí, ¿listo? Sí, yo creo que es muy sencillo, miren que es muy intuitivo. Pero ojo, muchachos. Y acá hay como un jaloncito de orejas por el examen pasado. Ese ya lo empecé a mirar. Ay, venga, ahorita les hago un anuncio sobre los trabajos de aula. Es posible que me toque mandarles las evaluaciones manuales, mientras me resuelven una cosa en la plataforma. ¿Listo? Porque hay unos que no se están dejando grabar. Pues me queda siempre como que pendiente por calificar. Entonces lo que voy a hacer es que se los mando por correo para que ustedes tengan la nota. Pero escuchen, muchachos. Y este es un jaloncito de orejas para los que todavía están muy buenos con la estructura de los estados financieros. Muchachos, estamos en marzo, ¿cierto? Mediados de marzo, que yo pierdo como la noción del tiempo. Estamos a mediados de marzo. ¿Y entramos cuándo? En febrero. O sea, que yo mes y medio hablando de qué? Del OVF y de estados financieros, decisiones financieras y cómo lo articulo. Eso no es en vano, o sea, no es de querida, no es que la persona tenía más temas y se puso a repasar contabilidad y de querida. No, eso no es de querida de mi parte. Es que si se dan cuenta, si ustedes no tienen eso como por la sangre ya, van a chapalear de aquí para abajo todo lo que ustedes quieran. Entonces, lo que estén muy que todavía como que les esté costando
les esté costando los estados financieros. Yo sé que vienen vacaciones, yo sé que ustedes se van a desconectar, yo sé, pero el plan es sacarle un tiempo y repasar eso. Yo intentaré entregarles los exámenes el miércoles. Los que tienen ese examen no tienen que cancelarlo mucho menos, tampoco para que se asusten, pero sí es un llamado de atención. O sea, lo que no entendieron, muchachos, que ya el examen pasó, ya la profe nunca me va a preguntar eso. Es verdad, yo no les voy a hacer un examen de eso, pero sí relacionado. Entonces, si están muy debiluchos ahí, es el momento de sentarse conmigo, nos sentamos a estudiar si quieren, o por fuera, pero no pueden dejar pasar por alto eso. ¿Listo? Entonces acá, la cuenta base será las ventas, para que trabajan. Ahora sí. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es costo de ventas sobre ventas. Interpretemos eso. Es el porcentaje de las ventas que vamos a destinar a pagar ¿qué? El costo de ventas. ¿Listo? Si yo pongo por acá utilidad neta sobre las ventas, ¿esto cómo lo interpretamos? El porcentaje de las ventas que me quedan como utilidad neta. Esto es lógico. Esto es lógico. Costo de ventas sobre gastos administrativos. No tiene nada que ver, ¿sí o no? Porque el costo de ventas y los gastos administrativos son independientes. ¿Listo? Pues no tienen nada que ver acá con la otra. Listo, muchachos. Vamos a abrir una plantillita. Sí, no, pero ya les voy a apuntar que creo que no la hago. Permítanme un segundito. Ya se la subo a la plataforma para que la puedan pensar. Permítanme un segundo. Sí, ya se las estoy dejando vacías. Yo también voy a montar ahí mis estados financieros.
No, es que imagínense, ya voy a montarles, voy a montarles el link. Porque como con unos poquitos que no se pegan, ya no los voy a. Les voy a mostrar.
Eso es para la que ya tengo aquí lo paso a la muchachos, se llama como la plantilla. Listo. Se puse en un tren, pero la idea es que ustedes pues lo actualicen. Muchachos, a esta plantilla le faltan muchas cosas. ¿Listo? Este es el esto. Nos falta, por ejemplo, una cosa que se llama el árbol de rentabilidad, que esa plantilla la vamos a trabajar pues, en su momento. Ella la pueden descargar, se llama empresa porque esto es mi empresa, pero ustedes la deberían actualizar en la lista. Claro, sí la lograron abrir. Sí. Ustedes deben recordar lo que vamos a hacer es vamos a generar como la información. Ojo, este es pues como una alternativa, pero que no, a mí me gusta otra, no tengo problema. Voy a bajarme los estados financieros. Listo. Por ahora voy a traerme, recuerden que teníamos los depurados, por ahora necesito eso. Listo. Los voy a copiar. Los voy a crear una copia en la plantilla en la que voy a trabajar, o para que me queden de, pues, como la información completa. ¿Listo? Pero los depurados. Sí, los depurados. En este caso, nuestra información financiera no está en pesos mexicanos, sino en pesos colombianos, que es poco. ¿Listo? La idea es pasar los estados financieros que tenemos como en dos hojas en una sola, pues para que se me facilite hacer los cálculos, las gráficas, listo. Entonces vamos a aprovechar este momento y los estados financieros de ustedes, de sus empresas, los vamos a trasladar como a la plantilla. Los que quieran, profe, yo quiero hacerlo de una, no te problema, ¿listo? Yo lo voy a hacer acá, pues por facilidad para que ustedes puedan ver todo. Sí, los depurados. Los que están en la carpeta, estaban por aquí en actividades evaluativas, habíamos dejado los estados financieros del proyecto de agua. Yo aprovecho, le pongo a este lado. Chicos, entonces yo qué voy a pasar. Empecemos a pasar el estado de situación financiera. Es muy fácil porque yo ya lo tengo como, pues es copiar hacia atrás, como dice el propio lado. Vamos a revisar. Tengo efectivo, cuentas y notas por cobrar, inventarios y otros activos corrientes. Hagámoslo por partes. Acá tenemos propiedad, planta y equipo, inversiones. Entonces, en mi caso, yo tengo otra cuenta además, y simplemente la voy a agregar.
No ven que es muy fácil porque es como consolidar todo en una hoja. Le pueden agregar pilas, pues, bueno, en mi caso me tocó agregar la pila frente a la plantilla inicial. ¿Sí? Voy a agregar la plantilla. Ahora sí. Listo, muchachos, entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente pasé el estado de situación financiera, solo el estado, sin las notas adicionales que me pone Bloomberg en esta hoja sencilla. Lo mismo voy a hacer para el estado de resultados, para que me quede más cerquita, pues, como el procesamiento. Listo, muchachos. Todos ya pasamos los estados financieros. ¿Por qué? Porque se tenían primero dos sí, chicos, vengan que acá me acaban de caer en cuenta de una cosa. Ojo, en los estados en el estado de resultados lo vamos a dejar como lo habíamos trabajado. Ingresos, egresos, gastos financieros. Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que copien y peguen de los depurados, también el texto, mejor dicho, vea, copien desde ingresos, copien peguen como lo tenemos. Y le dan acá pegado especial en valores. Y ahí se fue. Listo, desde el texto, para que nos quede el mismo orden y no lo vayamos a enredar después. Sí, sí. ¿Dónde están los estados financieros?
No, ya todo lo que toca. Ya que tenemos como nuestra ya vamos a hacer análisis vertical. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ocultar el horizontal que todavía no se los he explicado. ¿Sí? Ay, espérenme un segundito. De una vez les voy a contar como las preguntas que vamos a responder. Empezamos
Muy bien. Entonces, voy a abandonar el resto de los estados financieros y me voy a concentrar en esa planta. Ahorita me cierro acá para que no se vaya a ver. Voy a ocultar estos para concentrarlos en vertical. Chicos, voy a hacer el vertical de 2018. Listo. Si lo hacemos muy bien, eso sí no arrastrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi propuesta es que lo calculemos así. Permítanme que lo pongo al principio. Efectivo sobre qué lo vamos a dividir. Pero acuérdense que la idea es como mirar esos activos corrientes, ¿qué cuenta base van a tener? Activos totales corrientes. ¿Listo? Entonces lo voy a dividir sobre los activos totales. Atentos. Esta cuenta base se va a modificar de ahí en adelante. No, se modifica como del año. ¿Listo? Entonces el año, escuchen en el Excel, el cambio va a ser por letra, pero va a ser la misma fila. Sí. Entonces aquí le vamos a dar F4. Y en el F4, ¿qué le voy a decir a Excel? Entonces, miren Excel. Cuando le doy F4, me aparece dos signos pesos. Al lado de la letra, que es la que representa las columnas, y al lado del número, que representa las filas. ¿Listo? Si yo le doy aquí Enter, el que va a dejar congelado esa celda completa. Entonces, cuando yo lo hace, el que va a coger el efectivo equivalente de 2019 y lo va a dividir sobre la de 2018. ¿Así me sirve? No, no. Volvemos a darle el F4. Y ahí que aparece, dejó solo el signo pesos al lado del número, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que cuando yo lo arrastre, él va a dejar congelado el número 9. El número 9 corresponde a la fila. ¿Me serviría? Sí. Vamos a darle enter y lo probamos. ¿Sí? Le doy enter. Y lo voy a arrastrar. Arrastrémoslo solo para 2019. Y al arrastrarlo, le doy F4 para que él me muestre qué fue lo que hizo. Y él me dijo, mija, como usted me fijó la fila, entonces cuando usted le da arrastrar, él que va a coger el efectivo de 2019 y lo va a dividir sobre activos totales de qué año? De 2019. ¿Así me sirve? ¿Te lo puedo seguir arrastrando? Esta es la horrible. Muchachos, pero yo también tengo que hacerlo para cuentas y notas por cobrar. ¿Hacemos también el mismo procedimiento? Puede ser, están muy buenos. Sin embargo, ¿por qué no probamos arrastrándolo para abajo? ¿Lo probamos? Si no arrastro, vamos a ver, si no se deja en la pantalla. Voy a arrastrarlo hacia abajo y voy a darle F4, muchachos, ojo. En Excel yo acá aprovecho y le doy como tips. Están muy buñuelitos, hay que hacerlo cuenta por cuenta. ¿Listo? Entonces, fíjense, esta ecuación me sirve, esta fórmula que me planteó usted, ¿sí? El que me está diciendo, cuentas y notas por cobrar de 2018, lo divido sobre activos totales corrientes. ¿Me sirve? Sí. O sea que también lo puedo arrastrar para abajo. Sí. O sea, esto va a demorarse un clic.
Hay que ver. ¿Listo? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de cada pedacito? Sí. ¿Listo? Y les digo. Ahora, ¿saben? Así que el trabajo de yo pero usted, ¿por qué está hoy es lunes, bienvenido a los allá abajo. Para el de cuatro. Pues mira, en este que le va a decir la C, va a moverse. ¿Qué es la C? Cuando tú lo arrastres, te va a ir cambiando a C, a D, a E, a E. ¿Decir que así? Sí. Pero el 15 lo va a dejar de lado. Entonces, cuando se mueva, se va a mover acá y te va a coger la E15. ¿Decir? Sí. Aquí la E15. ¿Decir? Ya lo puedes arrastrar. Ajá, y lo puedes arrastrar hacia abajo. Vení, yo tengo una cosita. Que no me deja ver. Pues no es la Listo, todos estamos conectados. Allá atrás. Estamos todos. De continuar, vamos a darle sentido a eso. Acuérdense de que Nutresa. Nutresa es una compañía que todos conocemos que se encarga de la fabricación y venta de productos alimenticios. Tiene por allá una línea de restaurantes. Si yo les pregunto en qué activos están concentrados los activos corrientes, ¿ustedes qué me responderían? En inventarios y el segundo al orden, en cuentas por cobrar. Eso tiene sentido para la naturaleza de mi negocio. Sí, ustedes lo tienen que revisar es la naturaleza de sus negocios. Por ejemplo, el de ustedes debe ser más importante que el cliente. Porque recuerden que ellos es esa empresa varita que se encarga de hacer el software el que lo reserva para irse de viaje. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer los activos no corrientes. ¿Cómo lo vamos a dividir? Sería propiedad planta y equipo dividido entre clientes. Activos totales no corrientes. Le vuelvo a dar F4. Sí, pues a que me facilite la banda. Entonces, ¿qué me dejamos? Recuerden que este me deja el numerador completamente congelado. Es cuando yo lo arrastre, siempre me va a coger el de 2019. Ay, yo creo que cogí la que no era. Esperen. Pero, no sé, le vuelvo a dar F4 y él me da esta opción. En esta opción que queda congelado, el número 13. El número 13 a qué corresponde? A la fila. Pero la letra se va a mover. Sí. Listo, ahí es como para recordar lo que acabo de hacer. Puedo arrastrarlo para abajo y para los lados. Y qué mala. Y ves, se me está pegando lo tuyo.
Muchachos, ¿cuánto me tiene que sumar esto? Todos me tienen que sumar 100. En esta composición que estoy viendo, ¿cuál es la composición de los activos no corrientes? ¿Listo? En este caso, ¿en qué están compuestos sus activos no corrientes? ¿Cuál es la cuenta más representativa? Otros activos a largo plazo. Muchachos, ¿se acuerdan que ustedes y yo tenemos varias plantillitas de estados financieros? Entonces tenemos la que bajamos de Bloomberg, que es larguísima. Tenemos la que consolidamos para sacar el flujo de caja libre. Y ya tenemos esta. Ahí se van a dar cuenta que para efectos del análisis, yo ya sé el libro, pues ahora no, pero en la próxima clase lo que voy a hacer es voy a ir a mirar cuáles son las subcuentas en las que se abren otros activos a largo plazo de Nutresa para poder saber si eso tiene sentido o no. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué me falta dentro de la estructura de inversión? Los activos totales corrientes entre que los debería dividir. ¿Cuál es la cuenta base sobre activos totales? Listo, para yo saber esos activos totales en cuáles están más concentrados. Miren los activos totales. Y de nuevo le doy F4 dos veces hasta que me congele las siglas. El activo no consciente, entonces voy a tomar el activo no consciente sobre Total. pero no me toca fijar nada, porque ahí no me toca trasladarlo hacia abajo. ¿Quién me habla? Ya voy. No sé, yo te explico, ¿por qué no? No, me hay que fijarlo. Lo fijamos, lo tengo que trasladar hacia abajo. No. Estamos listos. A ver, ¿qué tenemos con decimales? Ah, si quieren. Ella queda con decimales por debajo porque mira que no estoy redondeando. No. Listo. Muchachos, yo quiero que ustedes visualicen una cosa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bien. Los muchachos, lo que yo estoy haciendo ahí es lo siguiente. Los activos totales, que recuerden que es la estructura de inversión, se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Según mis resultados, lo voy a hacer para 2018, pues que es el primerito, eso me da 21%. Esto no voy a redondear. Esto me da el 21%. ¿Y esto cuánto me da? 79. La suma de estos dos, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. Entonces, en este orden, ¿yo qué digo? Que mi estructura de inversión está concentrada en activos no corrientes. ¿Tiene sentido para mi negocio? Sí, claro. Listo. Ahora,
Dentro de los activos no corrientes, ¿cuáles cuentas tenemos? Tenemos propiedad, planta y equipo, inversiones de largo plazo y otros activos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Vamos a ver cómo se componen ellos. Entonces, es 32, 1%, y el restante que es 78. ¿Cuánto me tiene que dar esto? El 100% de quién? El 100% de los activos no corrientes. Entonces yo de ahí que estoy diciendo que de los activos no corrientes, los más representativos son los otros activos. Llama eso mi atención. Sí, claro, porque uno esperaría que una empresa que está dedicada a la producción de alimentos, ¿qué sería lo más relevante? Uno esperaría de entrada en propiedad, planta y equipo. Entonces aquí vamos a abrirlo en la próxima clase a ver en qué se consigue. Y en los activos corrientes, recordemos que tenemos en efectivo, tenemos inversiones, cuentas por cobrar e inventarios. Ah, no, esperen, yo creo que entonces esto es cuentas por cobrar, inversión, inventarios y otros activos. El segundo de estas cuentas es el 12, el 34. Teníamos el 43 y el 11. Aquí por estoy redondeando para efectos del análisis. ¿Cuánto me tiene que sumar eso? 100%. Entonces ahí decimos, dentro de los activos corrientes, los más representativos son cartera e inventarios. Atentos. ¿Se acuerdan? Calculamos el capital de trabajo para el flujo de caja libre. Para mi negocio, ¿cuáles cuentas debo incluir en el flujo en el capital de trabajo? Inventarios y cuentas por cobrar. ¿Requiere efectivo? ¿El efectivo es súper importante para operar? No. Entonces, escúchenme. Ya en este momento empezamos a refinar los análisis. Si, por ejemplo, el efectivo fuera muy importante en el flujo de caja libre, en la partecita de inventarios, ¿qué deberíamos incluir? El efectivo, que fue lo que les pasó a ustedes. Y yo les decía, apunten lo que ya se lo van a entender. Ya van entendiendo. O sea, no siempre va a ser la fórmula inventarios más cartera. Esa ecuación va a cambiar dependiendo de cuáles activos corrientes son los más relevantes para el negocio particular. ¿Me sigo? Listo. Ahora, vamos a hacer la estructura de financiación. Entonces, ¿qué vamos a coger? Cuentas por pagar y devendos lo vamos a dividir entre quiénes. Cuentas por pagar y devendos, ¿entre quiénes lo vamos a dividir? Pasivos totales corrientes, manos a la obra. O tipo, para poderlo arrastrar, ¿sí o no? ¿Cuánto me tiene que sumar esto? 100%. Dentro de mis pasivos corrientes, ¿cuál es la cuenta más representativa? ¿Tiene relación? ¿Cuáles son mis activos corrientes más importantes? Inventarios. Yo usualmente uno con qué financia inventarios, con cuentas por pagar. Miren que ahí van conversando.
Listo, abajo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos deuda de largo plazo, la vamos a dividir entre pasivos totales no corrientes. ¿Listo? Listo, muchachos. Esto cuando me tiene que sumar 100%. De nuevo, aquí hay algo que llama mi atención. Dentro de los pasivos no corrientes, lo más representativo para mi negocio es la deuda a largo plazo. Pero si ustedes se fijan, dentro de los activos no corrientes, ¿cuál es la cuenta más representativa? Estaba otros activos a largo plazo y le seguía ¿cuál? Propiedad, planta y equipo neto. Entonces, a mí me llama la atención es en qué estará concentrada esa deuda financiera. Entonces, seguramente nos tocará sentarnos pues a revisar las notas de los estados financieros y las subcuentas de estos activos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a terminar la estructura de financiación externa. Los pasivos totales corrientes, ¿entre qué los voy a dividir? Entre pasivos totales. Vamos a la hora. Listo, muchachos. Vamos bien hasta ahí, por allá atrás como. Vamos por acá. Ahora, chicos, vamos terminando. Los pasivos totales, ¿entre qué los voy a dividir? Entre pasivos y capital totales, ¿sí o no? Porque ahí lo que quiero ver es los activos, cómo los estoy financiando. Muchachos, esto los voy a poner como en un. No solo se ve, con naranjado, tampoco se ve. Se ve. Y vamos a analizar mis activos, cómo están siendo financiados, con recursos externos o recursos propios. Con recursos propios. ¿En qué porcentaje? 71.6. Dentro de los recursos externos, ¿cuál es la fuente de mayor participación? ¿La de corto o la de largo plazo? ¿Qué es lo que más participa? La de largo. Entonces, ¿qué vamos a ir? Esta partecita, el análisis, pues no es difícil, sino que no se puede enredar, entonces vamos a hacerlo desde acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En los activos totales, recordemos que es pasivo más patrimonio, ¿sí o qué? Esos activos se pueden financiar como pasivos totales, que son recursos externos, o patrimonio, que es un recurso propio, ¿sí o no? Ahora, dentro del pasivo total, ¿esto cómo se divide? En pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Me siguen? Según mis resultados que tenemos que, vamos a hacerlo para 2018, que el pasivo total tiene una participación de 38% y el otro 62%. Acá sería
38% y 62%. Noten que esto me suma 100%. Entonces ahí concluimos que mis activos están siendo financiados con recursos propios. Ahora, dentro de los recursos externos, ¿quiénes son los que más participan? Entonces nos metemos a los pasivos. Tenemos el 40 por sí, 39, ¿cuándo tengo que dejar así? 39 y 61. Chuchucho, ¿dónde estoy? Entonces esto es 39% y 61. Entonces uno que dice, que la mayor parte de los recursos externos son de largo plazo. Y aquí hay una cosa que vamos a ver más adelante, pero que a mí me gusta decirles de una vez, y es el principio de conformidad financiera. Los activos corrientes, uno espera que con qué se financie. Vamos a hacer esta lógica. Yo debería financiar el mercado a 2 años, el mercado de este mes, como ir al Éxito, o al Jumbo, o al supermercado que sea, y decir, vea, no, difiéramelo a 18 meses. No. Pues, o sea, en el siguiente mes, ya con el mercado, yo quedé con la deuda. ¿Tiene sentido? No. Ahora, ¿tiene sentido esto? Financiemos una casa, un hipotecario a 1 año. ¿Tiene sentido? Lo de largo plazo, no que no debería financiar con largo plazo. Lo de corto plazo, que no debería financiar con corto plazo. ¿Listo? Cuando hablo de largo plazo, también hablaría del recurso propio. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos en mi hojita. Entonces, ¿dónde estaban concentrados los activos? Vamos a ver por aquí. Y de sus hormigas. Pero ya que no se deja de volver. Mis activos, ¿cuáles eran los más relevantes? Los activos no corrientes. Hay consistencia con que los activos sean financiados con recursos propios, ¿sí? Porque es de largo plazo. Y cuando me voy a la deuda, recuerden que la deuda es también de largo, pues pasivos de largo plazo. ¿Ya que hay coherencia? Sí, no hay algo que me preocupe. Ahora, dentro de los pasivos corrientes, recuerden que hay cuentas por pagar, deuda y otros. Anotémoslos por acá. Cuentas por pagar, deuda y otros. ¿Y qué porcentajes tienen estos para mí? Entonces son 73, 26 y 2. Yo creo que algo dice 73, 26. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más importante? Las cuentas por pagar. Y recordemos, los activos corrientes, ¿cuáles eran los más importantes? Los inventarios, de lo que decíamos ahora. Hay consistencia, que los inventarios sean financiados con cuentas por pagar. ¿Sí? Que uno se preocuparía que fueran financiados con deuda. Listo, porque la deuda, recuerden que tienen intereses. La deuda es un recurso de financiación más costoso. Listo, muchachos. Hemos terminado los cálculos del análisis vertical del estado de situación financiera. Tenemos un minutico, hagámoslo para el estado de resultados. ¿Listo? Que eso es muy fácil, pues, porque ¿cuál es la cuenta base? ¿Vale? Ingreso. Ajá. Voy a copiar aquí, como para que me quede todo con los mismos. Entonces, ¿cuándo empieza? Empieza en costo de ingreso. Entonces va a ser igual. El costo de ingreso, que es el costo de ventas, dividido ¿qué? Las ventas. ¿Y las debemos fijar? Sí. Es de nuevo F4. ¿Cuál F4? El segundo, que es el que me fija la fila, pero no la columna. De manera que yo no pueda arrastrar la columna, se quede quietecita.
Listo. Vamos a hacerlo para abajo. Efectivamente, un ejemplo. Me cogió utilidad bruta sobre ingreso. Muchachos. Así. Listo, muchachos. Ojo, escúchenme, del 100, porque como acabamos de entonces, de los ingresos, los ingresos en principio que nos van a destinar a pagar el costo de ingresos. Y el costo de ingresos, ¿qué me queda? La utilidad bruta. Entonces, ustedes suman costo de ventas más utilidad bruta, eso tiene que dar el 100. Ahora, con estos 44%, ¿qué tengo que cubrir? Los gastos operativos, que pesan ¿cuánto? 36%. ¿Cuánto me queda? 9.4. Listo. Atentos. Eso pues ya se los describí en la próxima clase, pero interpretemos.
¿Cómo interpretamos este 9.4? Es, la cuenta base es las ventas, ¿sí o no? De 100 pesos que vendo, ¿cuánto me queda de utilidad bruta? Utilidad operativa. 9.4. Pues para redondear así como rápidamente, como 9. Listo. De 100 me quedan 9. Entonces, fíjense, hasta este momento, de 100 pesos que vendo, 55, ¿a dónde se van? A pagar los costos, ¿sí? Y si lo sumo, 55 más 36, ¿cuánto me da? 90.6. 100 menos 90.6, ¿cuánto me da? 9.4. Listo. Pero miren que acá está el porcentaje para poder comparar. Si yo le digo al mundo, en 2022 me gané 10, estos son como millones de millones, 10 billones de pesos. Entonces llega Hershey y me dice, mijo, eso yo no sé si es bueno o es malo. Pero si yo digo, venga, es que, pues no vendí, gané, pagué 10 billones, Hershey me va a decir, yo no sé si eso es bueno o es malo. Pero si yo le digo a Hershey, venga, de mis ventas, el 55% lo dedico al pago de costos, eso me permite hacer comparaciones. ¿Sí? Hershey me va a decir, estás muy down, yo dedico el 40%. Y uno dice, ay, pues pucha, sí, me está saliendo muy caro. Listo. Pero miren que no lo comparo con el dato monetario, sino el porcentaje se facilita. Muchachos, en la próxima clase, guarden por favor los archivos, guarden el aula virtual, porque lo que hacemos es, en la próxima clase vemos análisis horizontal, calculamos el horizontal y con base en eso hacemos unas gráficas y unas preguntas que son para el examen y para el proyecto. ¿Listo? Vayan en paz y no se queden más, nos vemos el miércoles.